Dios es entonces innecesario y contradictorio. Además, es indeseable. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para toda la comunidad de Whatever, donde quiera que esté llegando nuestra señal a través de la web, a través de radio agataestereo.com y a través del 1380 AM. Quizá han estado observando, estoy un poquito entretenido aquí preparando la transmisión vía Facebook. Creo que ya estamos conectados. Si alguno de ustedes pues quisiera ayudarnos, quiero saber si se está escuchando con diafanidad, se está escuchando bien, para nosotros así comenzar nuestra transmisión. Todavía estoy aquí medio trabajando para conectarnos vía Facebook con todos ustedes para así iniciar. Tenemos un programa bien interesante para el día de hoy en Opinión Abierta, esperando que sea de edificación para todos. Vamos a estar hablando de un personaje un tanto extraño, aunque quizás no desconocido del todo, pues ya ustedes conocemos cuál es la opinión de un ateo con relación a Dios. Entonces vamos a estar conversando sobre este aspecto y la opinión de esta persona, de la cual vamos a poner un video de esta persona para entonces nosotros hacer una serie de comentarios acerca de la opinión de esta persona, que yo estoy queriendo llamarle infeliz, porque una persona que no acepta a Dios, que no cree en Dios. Para mí el ateísmo es peligroso. Para mí el ateo es un personaje muy peligroso por algunas razones que vamos a estar señalando. Creo que ya estoy listo aquí con los equipos y la transmisión en vivo a través de Facebook. Así es que conéctense y vamos a comentar sobre esta persona, de la cual vamos a poner un audio para que lo escuchemos y luego entonces comencemos a comentar y hablar sobre la opinión de este infeliz. Porque para mí una persona con una mentalidad como esta es infeliz, también es un personaje peligroso. El ateísmo es peligroso, porque Dios es moral y el ateísmo saca al hombre del aspecto de la moralidad. El ateo, como no cree en Dios, no se sujeta a ningún aspecto moral ni a principios morales, y eso es muy peligroso. Por eso estamos teniendo tantos cambios en nuestra sociedad últimamente, de gente que están haciendo cosas horribles, gente que están e incluso empujando leyes para que nuestros niños sean sexualizados a destiempo, que nuestros niños comiencen a practicar cosas que no deben. Los niños deben ser niños hasta que alcancen su edad adulta. Y el ateísmo, como no tiene ninguna sujeción moral, pues ellos entienden que pueden hacer lo que sea y con quien sea y para lo que a ellos les dé la gana. Vamos a escuchar a este infeliz ateo con lo que dice. Si usted no está de acuerdo, también puede llamarnos al 203-212-2694 o compartir en los comentarios en Facebook, y estaremos interactuando con usted. Aquí le voy a dejar con el audio de este extraño personaje, para que entonces entremos en la discusión del día de hoy. Bien, Dios es imposible, innecesario, indeseable, y no hay ninguna evidencia de su existencia. El Dios de las religiones, omnipotente y de bondad infinita, no puede existir. La existencia del mal implica una contradicción entre estas propiedades. Si existen niños que sufren por cáncer terminal, no puede existir Dios. Existe Auschwitz, no existe Dios, dice Primo Levi.
Un Dios creador no es necesario. Uno de los más importantes logros de la física del siglo XX es poder explicar el universo, cómo el universo apareció sin la necesidad de un creador. El universo aparece como una fluctuación cuántica que se amplifica y se materializa en lo que observamos hoy. Esta explicación tiene mucho soporte teórico y experimental, aunque algunos aspectos aún deben ser aclarados. Es un modelo racional, muy confiable y de todas maneras es mucho más aceptable que la idea absurda de un ser sobrenatural creando a la naturaleza. Nuevamente, el avance del conocimiento implica un retroceso de los mitos y religiones. Esta correlación entre mayor conocimiento y menor religiosidad también se presenta en individuos. Encuestas hechas en Estados Unidos e Inglaterra muestran que más del 90% de los científicos de más alta jerarquía no creen en los dioses de las religiones. Dios es entonces innecesario y contradictorio. Además, es indeseable. Indeseable debido a las bestialidades hechas en su nombre. La historia muestra judíos, musulmanes y cristianos matándose en nombre de sus dioses. Y lo siguen haciendo hoy. Las religiones se han opuesto a progresos científicos y sociales. Un mundo sin religión sería sin duda un mundo con más paz, más libertad y más justicia. Si Dios es imposible, innecesario, indeseable, ¿por qué existen las religiones? Existen porque son un sistema autosustentado que se nutre de todas las ideologías, que son instrumentos de poder de los grupos dominantes. Las sociedades con religiones tienen ventajas evolutivas, son sencillamente mejores guerreros. Hoy podemos plantear que una cultura superior, basada en la solidaridad y la colaboración, y no en el dominio y la explotación, Aquí estamos de vuelta, ya escuchamos el fatídico comentario de este ateo, de este individuo. Para mí es un individuo, es un infeliz, porque un ser humano que no se ajuste a patrones morales y a la creencia de un ser creador es un infeliz y va a ser un infeliz toda su vida. Ojalá que un día pueda llegar hasta él la luz de Dios y que pueda abrir su entendimiento para aceptar la realidad de un arquitecto creador, de alguien que creó el universo. Este individuo, lo sigo repitiendo, es un infeliz. Y se lo digo porque antes de yo ser cristiano, en mis años 20, 23, 18 en adelante, más o menos, yo me enrolé en ese mundo de ateísmo. Yo no creía en Dios. Para mí Dios era producto de la mente de los norteamericanos para mantenernos a nosotros sujetos a su política, a su economía y mantenernos subyugados. Esa era mi mentalidad. Y me enrolé muy profundo. Así como enseño hoy en favor de Dios, así también enseñaba antes en contra de Dios en colegios y donde quiera que yo tuviera la oportunidad de expresarme, y enarbolaba con mucho orgullo las teorías de Charles Darwin acerca del proceso evolutivo de la creación, de la existencia del hombre y la naturaleza. Pero retomando un poco las palabras de este infeliz que dice que Dios es innecesario y que es absurdo creer en la existencia de un creador, que es absurdo que existan hoy religiones, en algunos aspectos este infeliz tiene razón. Muchas religiones en nombre de Dios están cometiendo hechos vergonzosos, cometiendo barbaridades contra la humanidad misma, cometiendo genocidio en nombre de Dios. Eso es verdad. Ahí no podemos refutar las palabras de este hombre. Pero una cosa es que nosotros como seres humanos estemos descarriados y nos hayamos apartados de los valores fundamentales de la vida y de la creación. Eso es otro mundo. Ahora bien, cuando él plantea que Dios es innecesario, voy a decir esto porque él lo mencionó también, utilizó este término, es una estupidez. Yo creo que es la torpeza más grande en un ser humano negar la existencia de un ser creador. Por ejemplo,
Nosotros los seres humanos, nuestro cuerpo es una máquina perfecta, es una máquina que se autorregenera, es una máquina capaz de hacer y emitir mensajes, de crear. Por ejemplo, nuestro cuerpo humano está formado por una serie de órganos que trabajan. Muchos de ellos trabajan independientemente, pero con una finalidad, y es de sostener y mantener toda la estructura de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Por ejemplo, es muy sencillo. Yo puedo tener aquí un bolígrafo, un lápiz que yo creo que cuesta menos de $1. Este lápiz que tengo aquí a la mano cuesta menos de $1. Hubo alguien que se sentó a diseñar este bolígrafo, y existe porque alguien lo hizo, alguien lo creó. Primero existió en la mente de alguien, luego lo llevó al papel y lo convirtió en una realidad. Ahora, quien creó este diseño, este bolígrafo, tenía un propósito muy marcado, tenía una dirección muy marcada y un objetivo bien trazado para él crear el bolígrafo, y lo diseñó, lo creó para que pudiéramos tomarlo, vació tinta en él, en un cartucho que tiene dentro, que pudiéramos tomarlo y escribir los mensajes, escribir todo lo que querramos, nuestras ideas, nuestros pensamientos. El objetivo es escribir, que podamos escribir, sacar de nuestra mente nuestras ideas y ponerlas en un papel a través de los gráficos que hemos aprendido a través de los idiomas. Entonces, si esta cosa que se llama bolígrafo es mucho más sencilla que mi cuerpo, ¿cómo es posible que yo pueda creer que sí hubo un diseñador para este bolígrafo y no para la creación de la naturaleza misma? Este individuo es un infeliz, y voy a seguir diciéndolo porque yo, cuando estuve en ese mundo de ateísmo, era también un infeliz. A veces me oponía y planteaba discusiones con pastores y religiosos, pero cuando me regresaba a casa, y sí es verdad que hay un creador. Y llegué en muchos momentos de mi vida de ateo como ateo en pensar en mi cuerpo. Y una de las cosas que me llamó la atención fueron mis uñas, y comencé a estudiar y a leer cómo funcionan las uñas. Comencé a estudiar cómo funcionan los ojos, cómo es que yo veo las imágenes que están al frente de mí. Y esas cosas me llevaron a irme remitiendo poco a poco a que realmente debe haber un creador. Por ejemplo, he escrito algunos libros, he publicado casi 30 libros ya. Recientemente vamos a publicar, voy para República Dominicana a buscar 2 libros que están listos ya. Hay otro que lo voy a entregar a una editora en España. Y tenemos por ahí el libro Fin de la propiedad privada, que ya va a estar a la venta en todos los medios muy pronto. Y me pongo a pensar en ese más reciente libro que ya voy a publicar, El fin de la propiedad privada. Me pongo a pensar en eso y digo, bueno, si yo tomara el abecedario, si toda la creación del universo fue un accidente, fue un Big Bang, una explosión, qué sé yo, como plantean los evolucionistas y muchos científicos, si yo planteara que todo fue una casualidad, un accidente, vamos a pensar en lo siguiente. Ese libro que acabo de terminar, tengo ya casi 1 año y medio, casi 2 años ya trabajando con ese libro. Si las cosas fueran casualidades, vamos a tomarlo de esta manera. Yo tomaría quizá el abecedario, lo metiera en una bolsa y lo tirara hacia arriba, y que la bolsa explotara y que todas las letras salieran volando y comenzaran a caer, y que todas esas letras comenzaran a organizarse, a formar palabras y oraciones con sentido y con una dirección de pensamiento, con un objetivo, y que todas esas palabras, esas letras que tiré al aire, se van a ir organizando y se van a ir, como dije, creando oraciones, capítulos, cada uno con su tema, poniéndole los números a cada página, poniendo los nombres a cada capítulo, poniendo también los subtemas en cada una de las hojas, y que ese libro ya de repente comience a formarse con 120 páginas, y que se coloquen las fotografías que quiere ilustrar las palabras que se formaron por accidente, y que después ese libro por accidente se cree una portada con una imagen, con un tema, y quede formado por accidente. Eso es una brutalidad. Me disculpan por el término. Es el nivel de ignorancia más grande que puede haber en un ser humano.
Este bolígrafo que tengo en las manos es más sencillo que crear un libro. Sin embargo, hubo un diseñador. Entonces, ¿cómo es más fácil para algunos seres humanos pensar en un accidente creativo que en que alguien, un arquitecto creador, un diseñador inteligente, se sentó y diseñó cada cosa con un determinado objetivo? También plantea este infeliz lo siguiente, diciendo que cómo puede existir un Dios todopoderoso y hay niños que mueren de cáncer. ¿Cómo puede existir un Dios todopoderoso y hay personas muriendo de hambre en diferentes partes del mundo? Yo quiero tomar algunas informaciones que la plasmé en uno de los libros que publiqué en la editora Punto Rojo en España, que pueden buscarlo en Amazon, pueden ir también a Barnes & Noble, allí van a encontrar ese libro. Pueden ir también a Google Book, a Apple Book también y buscar el libro, está por ahí. El libro se llama El abogado de Dios. No pretendo ser el abogado de Dios allí. Puse el tema por una serie de elementos y de informaciones que estamos tocando dentro del libro. Vamos a ver, este hombre dice que muchos niños mueren de cáncer, muchos niños mueren porque no tienen un pedazo de pan para alimentarse. Entonces, aquí en el libro estamos planteando lo siguiente. Estamos presentando una defensa al Evangelio, a los principios del Evangelio, a los principios que Dios nos dejó, a los principios morales que Dios le dejó a la humanidad. Yo pregunto lo siguiente ahora. Este hombre dice que mucha gente está muriendo de hambre porque no hay alimento, pero hay un Dios todopoderoso que no es capaz de suplir. Vamos a ver. Ya Dios en las escrituras bíblicas nos planteó cómo debemos vivir, cómo utilizar las riquezas del planeta y cómo distribuir las riquezas del planeta entre uno y otro. Ya Dios nos dijo que fuéramos justos, que fuéramos equitativos, que fuéramos condescendientes con aquel que no tiene. Ahora bien, en esa dirección podemos pensar lo siguiente. Ya Dios nos dijo cómo hacer las cosas. Ya Dios dijo dónde colocar las cosas. Mas nosotros no lo estamos haciendo así. Yo planteo lo siguiente. No hay alimento. Según las estadísticas dice que entre la India y África mueren aproximadamente 42,000 niños por falta de alimento cada mes. Eso es cada mes que está muriendo esa cantidad de niños en esas dos regiones, sin hablar de las otras. Entonces yo plantearé lo siguiente, y es lo que planteo en ese libro, que Dios no tiene la culpa. Por ejemplo, aquí en los campos de los Estados Unidos todavía hay campos agrícolas en donde al campesino que siembra el tomate, que siembra la lechuga, que siembra el alimento, que siembra el arroz que nosotros necesitamos, todavía hay campesinos que están ganando $6.25 la hora. En otros países mucho peor. Por ejemplo, en mi país, en Centroamérica, otros países es peor, que hay personas que ganan $1 por día. Otros países ganan $5 por día. Ahora bien, yo planteo lo siguiente. Vamos a hablar de estadística. Están muriendo 42,000 niños entre la India y África porque no hay alimentos. Pero yo hago la siguiente pregunta ahora y el siguiente análisis. Y es que al campesino se le está pagando, por ejemplo, aquí $6.25 la hora. En otras partes hasta $1 y $2 la hora. Por su trabajo, por sembrar el alimento que me da vida, que me alimenta. Sin embargo, ¿qué culpa tiene Dios de que aquí le paguemos $6.25 y $1 la hora a un campesino que siembra los alimentos que nos ayudan a sobrevivir, a mantenernos con vida? ¿Qué culpa tiene Dios, por ejemplo, que a Sammy Sosa, el lanzador dominicano, en su última temporada le dieran casi $270 millones para que simplemente se coloque en un play, se coloque en un punto determinado del play donde juegan con un pedazo de madera en la mano, alguien le lanza una bola, él le da un garrotazo a la bola y sale corriendo como que lleva al diablo atrás? Por eso a ese tipo le están pagando $275 millones. Y al campesino que siembra el plátano, que me da vida, le pagan $6.25 la hora. No es posible. Eso no es posible. Sigo con lo siguiente. Vamos a ver. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que a un campesino les estén pagando $6.25 la hora
Y en este caso voy a tomar ahora a Michael Jackson cuando estuvo vivo. A Michael Jackson, la Pepsi Cola le pagó $14 millones por un comercial de 30 segundos. $14 millones por un comercial de 30 segundos. Mientras que al campesino le pagan $6.25 la hora. Yo pregunto lo siguiente. Lo que se le pagó a Sammy Sosa, $275 millones, como también a Alex, este lanzador dominicano también. ¿En qué me benefician a mí esos 200 y pico de millones de dólares que se le pagaron a estos peloteros? ¿En qué me benefician? ¿En qué me beneficia a mí el plátano que siembra el campesino en el campo y le pagan $6.25 la hora? Entonces Dios no tiene la culpa que a Michael Jackson le den 14 millones por 30 segundos y que al campesino que siembra el plátano le den $6.25 la hora. No es justo. Entonces, esta infeliz que está diciendo que cómo es posible, no puede existir un Dios que permite que millones de niños mueran de hambre, es que nosotros estamos distribuyendo mal la riqueza del planeta. Es que nosotros estamos siendo egoístas. Tenemos el caso de Jeff Bezos. Decía una encuesta que para el 2023, o sea, el año pasado, Jeff Bezos estaría ganando por minuto $10.500, que es el salario promedio anual de una persona en la línea de pobreza en los Estados Unidos. Este tipo se está echando cada minuto $10.500, que es el salario anual de una familia en la línea de pobreza en los Estados Unidos. Entonces Dios no tiene la culpa de esto. Y esta infeliz está diciendo que no puede existir un Dios todopoderoso y que permita esas cosas. E incluso se ufana, se siente orgulloso en decir que Dios no es necesario. Infeliz, ¿quién te dio la vida a ti? Infeliz, ¿quién formó el corazón que está latiendo dentro de tu cuerpo? Infeliz, ¿quién te dio los pulmones con los cuales puedes tomar el oxígeno, respirar y llevar el oxígeno a tu cerebro para que sea alimentado y no se te muera el cerebro? Infeliz, cuando tú naciste, ya las manzanas existían. Infeliz, cuando tú naciste, ya las bananas existían. Infeliz, cuando tú naciste, ya el arroz existía. Infeliz, cuando tú naciste, ya las vacas, los chivos, los cerdos, las gallinas ya existían. Entonces, estás equivocado, extremadamente equivocado. Este hombre decir que Dios no es necesario, que viviríamos mejor sin Dios. Infeliz. Si sacas un pez del agua, ¿qué va a suceder? El pez se va a morir. Infeliz. Si sacas el pez del agua, el pez se muere. Infeliz. Si nos apartamos de Dios, nos vamos a morir. Si Dios nos abandona y nos deja solo, nos vamos a morir. Porque Dios es la fuente de la vida. Dios es el creador de cada átomo, de cada partícula que existe, de cada ser con vida. Infeliz, explícame cómo funciona tu corazón. Infeliz, ¿cómo es que algo tan organizado? En los testículos del hombre se forman los espermatozoides. Es la fábrica. Son dos laboratorios muy complicados que el hombre no ha terminado de comprender qué es lo que sucede allí adentro. Allí se forman los espermatozoides. Infeliz. Esos espermatozoides, a través de una relación entre hombre y mujer, esos espermatozoides llegan a la vagina, llegan a un óvulo y son fecundados allí y comienza a desarrollarse una nueva vida. Y lo primero que se forma allí en el vientre de la mamá que te parió es el corazón. Es lo primero que se forma, es lo primero que se crea. Y de allí comienza a fluir ese líquido que se llama sangre. Y comienza a correr y comienzan a formarse los demás órganos. Infeliz de la vida, Dios es necesario. Infeliz de la vida, Dios es necesario. Dios es el creador de todas las cosas. Y vuelvo atrás con lo de Sammy Sosa y este otro muchacho, Michael Jackson. $14 millones por 30 segundos.
y al campesino le dan 6.25 la hora que me siembra el plátano para darme vida. ¿En qué me beneficiaron a mí los 14 millones que le dio a Pepsi Cola a Michael Jackson? Dime, ¿en qué te beneficiaron a ti? En nada. Otro dato importante. Aquí en los Estados Unidos ocurren cosas que son muy injustas, también en otros países, pero voy a hablar de aquí es donde vivo. Por ejemplo, y esto es algo que debería avergonzarnos a todos. Dicen las estadísticas que aquí en Estados Unidos se echa a la basura cada día, se tira a la basura más de 1 millón de libras de alimentos en buen estado. Aquí la mayoría de los restaurantes y los negocios de comida, por ley tienen que tirar la comida que queda. Hay algunos restaurantes que no la regalan porque pueden ser hasta demandados por una persona que la coma y le produzca problemas de salud. Casi 1 millón o más de 1 millón de alimentos se va a la basura, alimentos en buen estado, solo aquí en los Estados Unidos. Mientras que entre la India y África mueren 42.000 niños porque no tienen un miserable pedazo de pan para alimentarse. Entonces, miserable ateo, Dios no tiene la culpa de que nosotros estemos distribuyendo mal las riquezas y los alimentos en el planeta. Ahora mismo hay más balas que seres humanos, más balas para armas de fuego que seres humanos. Cada 15 segundos se está produciendo una bala. Ahora mismo los seres humanos estamos invirtiendo más dinero en armas para matar que en la agricultura y la educación. El PIB, el Producto Interno Bruto de cada país desarrollado, tiene un alto porcentaje en inversiones en armas, en aparatos, como decían el día de ayer, para matar seres humanos. Entonces Dios no puede tener la culpa de nuestro extravío, de nuestras equivocaciones, de nuestras malas decisiones, de nuestra mala administración de las riquezas del planeta. Dios dice no matará, ¿y por qué fabricó un alma para arrancarle la vida a otro ser humano? Dios dice que seamos justos, ¿por qué entonces tiramos casi 1 millón de libras de alimentos en buen estado? Mientras que en la India mueren millones de personas también, entre la India, África, Centroamérica, Sudamérica. ¿Por qué dice este infeliz que Dios no es necesario y que viviríamos mejor sin Él? Dios les bendiga. Parece que estoy un poquito enojado, pero es que esto enoja, esto enerva a cualquiera. Es una brutalidad, es una insensatez el decir que Dios no existe, que no hay un ser supremo. Dios está ahí, creas tú o no, Dios está ahí. Infeliz, tú existes porque Dios te permitió nacer. Tú existes porque Dios te permitió nacer. Somos una máquina biológica con una perfección que el hombre mismo jamás va a alcanzar superarla. Muchas bendiciones, mis amados. Si vuelven a escuchar a infelices como estos, levántense y díganle lo que hay que decirle y mostrarle que Dios está ahí. La Biblia dice que los cielos, que la creación cuenta la existencia de Dios. Dios es real aunque usted no lo crea. Dios existe aunque usted no lo acepte ni lo crea. Dios seguirá existiendo aunque usted no lo crea. Dios está presente en cada cosa. Por ahí viene un libro que vamos a publicar, se llama La Aceidad de Dios. Ya va a entrar en corrección, en donde hablamos de los atributos de Dios, de las cualidades de Dios. Dios es increado. Dios no necesita aprender. Dios es la fuente del conocimiento. Dios no es poderoso, Él es el poder. Dios es intemporal, Dios no está sujeto al tiempo. Dios es totalmente increado.
No existe nadie ni nada por encima ni debajo de Él. Nada se puede igualar a Él. Dios es real. Es tan real que yo existo. Es tan real que usted existe. Como le dije una vez a un ateo que me dijo que Dios no existía. Y le envié un mensaje y le dije, ok, tú no existes. Y me responde, yo sí existo porque estoy aquí. Le dije, no te voy a responder. Para mí, usted no existe, le dije a aquel ateo y lo dejé con la interrogante. Muchas bendiciones, mis amados, bendiciones, gracias por estar ahí conmigo, gracias a gente linda que está conectada a través de Facebook, esperando que haya sido de edificación para todos ustedes. Y recuerden que cuando nos encontremos con esos infelices, hablemosles, sigamos hablándoles de la realidad, de un Dios existente, de un Dios que nos proporcionó la vida, de un Dios que cuando nos creó, siempre he dicho esto, ya las manzanas existían. Cuando yo nací, cuando usted nació, ya las manzanas existían. Cuando usted nació, ya los plátanos existían. Cuando yo nací, ya todo estaba ahí, creado por ese ser maravilloso que se llama Dios. Muchas bendiciones. Si quieren llamarnos, pueden hacerlo al 203-212-2694 o déjenos un comentario allí en Facebook, en la caja de comentarios. Muchas bendiciones. Esta programación vamos a estar repitiéndola más adelantito, ¿ok? Así es que bendiciones. Soy José Paniagua y los veo en la próxima edición.